Ahora vamos a ver la respuesta de los sistemas de segundo orden a una entrada de escalón unitario. Esta función de transferencia que se ve aquí se le llama la forma estándar de los sistemas de segundo orden. Cómo se llega a esta representación es algo que se puede dejar para otro video. Tenemos aquí unos elementos como lo es omega n cuadrada, que a omega n se le llama la frecuencia natural del sistema. También tenemos el factor de amortiguamiento, que está representado por la letra griega z. Es esta. Solo que para mí es más fácil dibujarla así, solo como un rayoncito. Ya sabemos que la representación de la entrada escalón unitario en Laplace es 1 sobre s. Entonces tendríamos que c de s sobre 1 sobre s, que es nuestra entrada, es igual a omega n cuadrada sobre s cuadrada más 2z omega n por s más omega n cuadrada. De aquí entonces tenemos que c de s es igual a 1 sobre s por omega n cuadrada sobre s cuadrada más 2 z omega n s más omega n cuadrada. Aquí tenemos que trabajar de forma similar a como lo hicimos para un sistema de primer orden, que es simplificar esta expresión para pasarla a su representación en el tiempo. Para esto lo que vamos a hacer es intentar dividir este polinomio. Y para dividir ese polinomio vamos a encontrar sus raíces. Y todos conocemos la fórmula común para encontrar las raíces de un polinomio de segundo orden, la cual es raíz 1, raíz 2 es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4 veces a por c sobre 2a. Aquí podemos ver el valor de a, el valor de b, y este sería el valor de c. Entonces podemos escribir que a es igual a 1, b es igual a 2 veces z omega n y c es igual a omega n cuadrada. Ahora vamos a usar estos valores en nuestra fórmula para encontrar las raíces. Entonces tenemos que las raíces de s es igual a menos b, sería menos 2z omega n, más menos la raíz de b cuadrada, que sería 2z omega n cuadrada, menos 4a, que vale 1, por c, que es omega n cuadrada, sobre 2 veces a, que vale 1. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Las raíces es igual a menos 2z omega n más menos la raíz de 4z cuadrada omega n cuadrada menos 4 omega n cuadrada sobre 2. Aquí ahora vemos que podemos simplificar un poco más. Sería menos 2z omega n por z cuadrada omega n cuadrada menos omega n cuadrada sobre 2. Ahora de aquí tendríamos que las raíces menos 2z omega n, la raíz de 4 por z cuadrada omega n cuadrada menos omega n cuadrada sobre 2. Ahora tenemos más menos, la raíz de 4 es 2, z cuadrada omega n cuadrada menos omega n cuadrada sobre 2. Y aquí vemos que podemos
eliminar el 2 y tendríamos que las raíces es igual a menos z omega n más menos la raíz de z cuadrada omega n cuadrada menos omega n cuadrada. Y aquí también podemos separar el omega n. Tendríamos que menos z omega n más menos la raíz de z cuadrada menos 1 omega n cuadrada. Y de aquí tenemos que es menos z omega n más menos z cuadrada menos 1 por la raíz de omega n cuadrada. Finalmente tenemos que S1 y S2, o sea, mis raíces, omega n más menos omega n por z cuadrada menos 1. Entonces ya tenemos la expresión que representa las raíces de S. Vemos que esta raíz nos puede dar problemas por el valor de z, que si z es un número menor a 1, entonces aquí vamos a tener números imaginarios. Por eso vamos a tener que hacer el análisis de forma separada para 4 casos: cuando z es igual a 0, cuando z es mayor que 0 pero menor que 1, cuando es igual a 1 y cuando es mayor a 1. Para el caso si z es igual a 0, tendremos que nuestras raíces, bueno, si es igual a 0, entonces esta primera parte es 0, más menos omega n raíz de menos 1. Entonces nuestras raíces 1 y 2 sería igual a más menos omega n y lo vamos a representar con j, este número imaginario. Y bueno, para este caso, este tipo de sistemas, cuando z es igual a 0, se le llama que el sistema es oscilatorio. Sistema oscilatorio. Ahora este es el primer caso. Ahora para el caso de que z sea mayor a 0 pero menor a 1, z es mayor a 0, menor a 1, a este tipo de sistemas le llamamos sistema subamortiguado. Sistema subamortiguado. Y aquí tendríamos que las raíces S1 y S2 ser menos z omega n más menos omega n raíz de z cuadrada menos 1. Ahora para el caso en el que si z es igual a 1, a este tipo de sistemas le vamos a llamar sistema críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Y aquí las raíces serían S1 y S2. Cuando vale 1 sería solamente menos omega n. Porque si vale 1, aquí en la raíz 1 menos 1 es 0. Entonces toda esa parte se anula. Queda solamente menos omega n. Y finalmente si z es mayor a 1, tendríamos que las raíces son menos z omega n más menos omega n raíz de z cuadrada menos 1. Este análisis ahorita lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y a este tipo de sistemas le vamos a llamar sistema sobreamortiguado. Entonces, sistema sobreamortiguado. Para hacer el análisis de estos 4 casos nos va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a empezar con el primer caso, si z es igual a 0.
Si z es igual a 0, entonces tendríamos que c de s es igual a 1 sobre s omega n cuadrada sobre lo que ya tenemos aquí, nuestras raíces, para z más menos jn. Podemos dividir entonces nuestro polinomio en s más omega j por s menos omega n j. Ahora vamos a realizar esta multiplicación para ver si podemos reducir algunos términos. Esta multiplicación la podemos hacer fácilmente como por s menos omega n j. Tenemos s cuadrada más omega n j s menos omega n j por s menos omega n cuadrada j cuadrada. Y aquí tenemos entonces s cuadrada y vemos que esto se elimina, menos omega n cuadrada. Y j cuadrada, ¿qué es? Es menos 1. Entonces tenemos que s cuadrada más omega n cuadrada. Ahora volvemos a escribir esto en nuestra expresión que teníamos, c de s 1 sobre s omega n cuadrada sobre s cuadrada más omega n cuadrada. Ahora vamos a usar fracciones parciales para intentar representar esto en una forma más sencilla y así llevarlo a su representación en el tiempo. Entonces podemos decir que 1 sobre s por omega n cuadrada sobre s cuadrada más omega n cuadrada tiene una representación tal que a sobre s más b por s más c sobre s cuadrada más omega n cuadrada. Ahora necesitamos intentar hallar los valores de a, de b y de c. Tenemos que omega n cuadrada sería igual a por s cuadrada más omega n cuadrada más b por s más c, todo esto por s. Vamos a desarrollar esto un poquito. Ya a por s cuadrada más a omega n cuadrada más b por s cuadrada más c por s. Y si agrupamos tenemos a más b, todo esto por s cuadrada más c por s más a omega n cuadrada. De aquí podemos ver que a más b es igual a 0, que c es igual a 0 y que a es igual a 1. Entonces, si a es igual a 1, tenemos de aquí que b debe de ser igual a menos 1. Y ya podemos expresar lo que teníamos antes, que sería c de s es igual a que vale 1 sobre s más b que vale menos 1. Sería menos s, c vale 0, sobre s cuadrada más omega n cuadrada. Ahora multiplicamos ese signo menos 1 sobre s menos s sobre s cuadrada más omega n cuadrada. Y de esta forma ya es más sencillo llevarlo a su representación en el tiempo. Para esta parte de aquí vamos a utilizar esta equivalencia que es el coseno de b por t. Tiene la equivalencia de s sobre s cuadrada más b cuadrada. Aquí vemos que b sería igual a omega n. Entonces, utilizando esta equivalencia tenemos que c de t, ahora ya en términos del tiempo, sería igual a 1 menos, sería igual a 1 menos el coseno de b, que es omega n, por t.
Y listo, ya esta es nuestra respuesta en el tiempo para este caso, cuando z es igual a 0. Ahora vamos a ver el caso cuando z es mayor a 0 pero menor a 1. Para z mayor a 0 pero menor a 1. Ya vimos que nuestras raíces serían S1, S2, a menos z omega n, más menos omega n raíz de z cuadrada menos 1. Ahora, de aquí vamos a hacer una representación un poco más sencilla para trabajar. Entonces tenemos que nuestras raíces S1 y S2 es igual a menos z omega n más menos omega n z cuadrada menos 1. A esto lo vamos a multiplicar por la raíz de menos 1 y lo vamos a dividir sobre la raíz de menos 1 para no alterarlo. Repito, esto es solamente para tener una representación más sencilla y poder trabajar con estas raíces. Entonces tendríamos que nuestras raíces S1 y S2 es igual a menos z omega n más menos omega n. Y como raíz de menos 1 lo podemos representar como j, podemos poner aquí j y z cuadrada menos 1 sobre raíz de menos 1. Con lo que obtenemos S1 y 2 menos z omega n más menos omega n j por z cuadrada menos 1 sobre, aquí me falta un signo, menos 1 sobre menos 1. Esta raíz abarca todo. Entonces tenemos que nuestras raíces z omega n más menos omega n j por, si dividimos tendríamos 1 menos z cuadrada. Ahora pasamos la j a un ladito para poner menos z omega n más menos omega n raíz de 1 menos z cuadrada j. Sí sé que la representación tampoco cambió bastante, pero ahora esto lo vamos a renombrar como omega d. Omega d es un valor que comúnmente se le llama frecuencia natural amortiguada. Sería frecuencia natural amortiguada. Y podemos entonces expresar todo como S1 y S2 es igual a menos Z omega n más menos omega d por J. Entonces estas ya son nuestras raíces. Vamos a trabajar con estos valores. Entonces tenemos que C de S es igual a 1 sobre S por omega n cuadrada. Y aquí vamos a sustituir nuestras raíces que acabamos de encontrar. Sería S más Z omega n más omega d, j por S más Z omega n menos omega d j. Ahora, para trabajar con esto, vamos a tener que ver si podemos reducir algo de esta expresión. Por lo que vamos a hacer lo mismo, multiplicar estos dos valores. Por lo que vamos a multiplicar esto para ver si podemos reducir algún término u obtener una expresión más simple. Y de nuevo esa multiplicación la podemos hacer como S más Z omega n más omega d por J por S más Z omega n menos omega d por J. Tenemos S cuadrada más Z omega n por S más omega d
j por s. Después más z omega n por s más z cuadrada omega n cuadrada más z omega n omega d j, y por último menos omega d j por s menos z omega n omega d j menos omega d cuadrada j cuadrada. Aquí vamos viendo algunos valores que se pueden eliminar, como es este con este con este, y creo que ya. Entonces sumando tendríamos s cuadrada más z omega n por s más z cuadrada omega n cuadrada menos omega d cuadrada, bueno, j cuadrada. Ya sabemos que j es la raíz de menos 1. Si la elevamos al cuadrado, entonces nos quedaría menos 1. Y aquí me falta un 2. Son 2 veces z omega n por s. Ahora, de aquí vemos que lo podemos representar como s más z omega n. Esto al cuadrado. ¿Por qué lo expresamos así? Porque sabemos que al elevar al cuadrado esto tendríamos s cuadrada más 2 veces el primero por el segundo, y lo tenemos aquí, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo, que lo tenemos acá también. Esto menos omega d, además chiquita porque subíndice, omega d cuadrada, pero menos por menos es más. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis solo para mostrar que esta expresión que tenemos es equivalente a la inicial. Lo que estamos haciendo es tratar de llevarlo a otra representación para que nos sea más fácil realizar la transformada inversa de Laplace. Y ya, no ha cambiado nada. Entonces recordemos que omega d tenemos acá atrás su valor, que es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada. Entonces aquí tenemos que omega n por 1 menos z cuadrada. Y aquí vemos que lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces si esto lo elevamos al cuadrado, obtendríamos omega n por 1 menos z cuadrada. Y esto sería omega n menos omega n z cuadrada. Si esto lo ponemos en esta representación, vamos a tener s cuadrada más 2 z omega n por s más z cuadrada omega n cuadrada más omega n menos omega n z cuadrada. Aquí me faltó un cuadrado, aquí no, aquí va el cuadrado, de elevarlo al cuadrado. Entonces aquí es cuadrada y aquí es cuadrada. Y entonces vemos que se eliminarían estos dos valores y nos quedaría s cuadrada más 2 z omega n por s más omega n cuadrada. ¿Y esto qué es? Este es el polinomio inicial, es decir, no ha cambiado nada. Lo único que hemos hecho ahorita es buscar otra representación que, repito, nos tiene que ser más sencillo llevarlo a su transformada inversa de Laplace, es decir, su representación en el tiempo. Pero dejando eso un poco de lado, vamos a continuar con esta expresión que obtuvimos. De aquí entonces tenemos que c de s es igual a 1 sobre s omega n cuadrada sobre esto. Ya vimos que podemos expresar nuestras raíces de esta forma.
Ahora de nueva cuenta vamos a usar fracciones parciales para intentar separar esto en la suma de dos fracciones más sencillas. Tendríamos que 1 sobre s por omega n cuadrada sobre s más z omega n al cuadrado más omega d cuadrada. Podemos representarlo como a sobre s más b por s más c sobre s más z omega n al cuadrado más omega d al cuadrado. Entonces de aquí tenemos que omega n cuadrada es igual a por s más z omega n al cuadrado más omega d cuadrada más b por s más c, esto por s. Aquí podemos desarrollar la expresión. Tendríamos que, aquí para desarrollar la expresión, ya sabemos este valor, lo tenemos acá atrás, que es este. Tendríamos que sería por el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más omega d cuadrada más b por s cuadrada más c por s. Entonces si seguimos desarrollando omega n, aquí también ya vimos que todo esto junto con el omega d se reduce a la expresión que tenemos desde el inicio. Entonces tendríamos a por s cuadrada más 2z omega n por s más omega n cuadrada más b por s cuadrada más c por s. Ahora sí desarrollamos ese valor de a. Tendríamos a por s cuadrada más 2 veces a z omega n s más a omega n cuadrada más b s cuadrada más c por s. Ahora agrupamos los que están en función de s cuadrada, de s. Tendríamos que a más b, esto por s cuadrada, más 2 veces a z omega n más c, esto por s, más a omega n cuadrada. De aquí vemos que entonces a por omega n cuadrada es igual a omega n cuadrada, lo que quiere decir que entonces a es igual a 1. También vemos que a más b es igual a 0, y si a es igual a 1 quiere decir que entonces b debe ser igual a menos 1. También aquí vemos que 2 veces a z omega n más c es igual a 0, y sabemos que a es igual a 1, entonces tendríamos que 2z omega n más c es igual a 0, lo que quiere decir que c es igual a menos 2z omega n. Y ya tenemos nuestros valores de a, de b y de c. Ahora, con estos valores que ya obtuvimos podemos representar nuestra expresión que teníamos antes como la suma de dos fracciones, que es lo que buscamos. 1 sobre s más, aquí tenemos que es b por s más c, menos 1 por s queda menos s, más c, y c es menos 2z omega n sobre s más z omega n, esto al cuadrado, más omega d cuadrada.
Y no me gusta cómo se ven esos signos menos, así que me gustaría factorizarlos en 1 sobre s menos s más 2 z omega n, s más z omega n más omega d cuadrada. ¿Qué fue lo que hicimos? Solamente es como si sacáramos aquí un menos 1 de la expresión de arriba. Sería menos 1 por s más 2z omega n. Tendríamos menos s menos 2z omega n, que es lo que tenemos aquí. Y al multiplicar este menos 1 por el más, nos queda menos. Y ya obtenemos esta expresión de acá, pero con unos signos que se ven más ordenados. Pero las dos expresiones son lo mismo, son equivalentes. Ahora esta expresión me gustaría separarla en 1 sobre s menos s más z omega n sobre s más z omega n cuadrada más omega d cuadrada menos z omega n sobre s más z omega n al cuadrado más omega d cuadrada. ¿Por qué la separamos así? Porque quiero usar estas dos expresiones, que es e a la menos a por t por el coseno de b por t. Esto tiene la equivalencia en s más a sobre s más a cuadrada más b. Y también tenemos esta otra expresión, que es e a la menos at seno de bt. Esto es b sobre s más a al cuadrado más b cuadrada. De aquí vemos que, por ejemplo, esta expresión ya la podríamos utilizar directamente en esta expresión de acá arriba para obtener la representación en el tiempo. Pero esta otra necesita todavía unos cuantos arreglos, porque aquí tenemos que b y aquí tenemos b cuadrada. Aquí tenemos omega n y aquí tenemos omega d. Son un poco diferentes, entonces tenemos que acomodar esta expresión para poder utilizar la de abajo. Entonces tenemos que c de s es igual a 1 sobre s menos s más z omega n sobre s más z omega n cuadrada más omega d cuadrada menos z omega n sobre s más z omega n cuadrada más omega d cuadrada. Pero ya sabemos que omega d es igual a omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada. Entonces podemos multiplicar arriba por 1 menos z cuadrada sobre 1 menos z cuadrada. Y de aquí vemos que entonces esto lo podemos agrupar como omega d. Tendríamos que c de s es igual a 1 sobre s menos s más z omega n sobre s más z omega n al cuadrado más omega d cuadrada menos 1 sobre la raíz de 1 menos z cuadrada, porque es este valor que tenemos acá, de acá lo vemos. Esto por z omega n por 1 menos z cuadrada, que es ahora este valor de acá. Y esto dividido entre s más z omega n al cuadrado más omega d cuadrada. De nueva cuenta reescribimos esto. 1 sobre s menos s más z omega n sobre s más z omega n cuadrada más
omega d cuadrada menos 1 sobre la raíz de 1 menos z cuadrada por, ya vimos que esto lo podemos agrupar como omega d. Y este z también de aquí me gustaría pasarlo acá donde está el 1. Tendríamos z. Y esto por omega d, que es lo de arriba, sobre s más z omega n cuadrada más omega d cuadrada. Y ahora vemos que aquí en la expresión que queremos usar para llevarlo al régimen del tiempo tenemos b y b cuadrada. Y aquí tenemos omega d y omega d cuadrada. Entonces quiere decir que ya podemos usar nuestras expresiones para llevar todo este resultado al régimen del tiempo. Entonces, utilizando esas expresiones tendríamos que c de t, porque ya estamos hablando en el tiempo, es igual a 1 menos e a la menos z omega nt del tiempo coseno omega d por t menos z sobre la raíz de 1 menos z cuadrada por e a la menos z omega n por el tiempo por el seno de omega d por el tiempo. Y listo, ya esta es nuestra respuesta. Esta es la respuesta del sistema a una entrada escalón cuando z es mayor a 0 pero menor a 1. Aquí todavía podemos agrupar un poquito estos valores para una representación un poco más sencilla. E a la menos z omega nt por el coseno omega d por t más z sobre la raíz de 1 menos z cuadrada seno omega d por t. Y este sigue siendo el mismo resultado que el de arriba, solamente que representado de una forma diferente. Ahora, en algunos libros van a encontrar este resultado expresado pero con un valor de una función tangente. Es lo mismo, este lo podemos representar de esa forma. Para eso vamos a utilizar esta expresión que es a por el seno de x más b por el coseno de x es igual a cuadrada más b cuadrada por el seno de x más la tangente inversa de b sobre a. Entonces aquí vemos que nuestro valor de a sería este valor de aquí, esto es a. Nuestro valor de b es el que está aquí, que sería un 1 que acompaña el coseno. B es igual a 1. X sería w de t. Y listo. Entonces, utilizando esta expresión de arriba, tenemos que c de t es igual a 1 menos e a la menos z omega n por t. Esto por, ahora aquí sería la raíz de a cuadrada. Sería z sobre 1 menos z cuadrada. Todo esto al cuadrado más b cuadrada. B es 1. Al cuadrado es 1. Esto por el seno de x, que es omega d por t, más la tangente inversa de b, que es 1 sobre a, que es z, sobre 1 menos z cuadrada. Esto aquí, cerramos aquí y cerramos este otro paréntesis. Esto obviamente lo podemos reducir más. Sería c de t es igual a 1 menos e a la menos z omega n por t. Y aquí tendríamos esta raíz de, sería z cuadrada. Y abajo la raíz la estamos elevando al cuadrado sobre, tendríamos 1 menos z cuadrada
esto más 1, seno de omega d por t, más la tangente a la menos 1 de 1 menos z cuadrada sobre z. Y aquí si desarrollamos tantito esta expresión, tendríamos que z cuadrada sobre 1 menos z cuadrada más 1 es igual a z cuadrada sobre 1 menos z cuadrada, y aquí sería más 1 menos z cuadrada, con lo que vemos entonces que esto es igual a z cuadrada más 1 menos z cuadrada. Estos dos se quitan, 1 z cuadrada. Entonces aquí tenemos que es 1 sobre 1 menos z cuadrada. Entonces ya podemos expresar eso como c de t, 1 menos e a la menos z omega n por t, la raíz de 1 sobre 1 menos z cuadrada por el seno de omega d por t más la tangente a la menos 1 de la raíz de 1 menos z cuadrada sobre z. Esto de aquí ya no importa. Y ya tenemos esta expresión. Esta es la expresión que pueden encontrar tal vez en algunos libros. Esta expresión obviamente es equivalente a las dos que obtuvimos previamente. Y yo creo que aquí voy a cortar el video porque va a ser bastante largo. Lo vamos a dividir en dos. En el siguiente vamos a ver el análisis para cuando z es igual a 1 y para cuando z es mayor a 1.